Resumen breve del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? ¿Cómo comienza el Antiguo Testamento? Con un Dios creador, un Dios soberano, un Dios que se revela como el Dios de todos los inicios, como el principio. Como Dios creador, se revela como creador y comienza con una familia, Adán y Eva y 3 hijos, ¿verdad? Lo primero, ¿verdad? Lo que se revela primero, Caín, Abel, Set. El mundo, el pueblo, Dios le da las instrucciones y sigue. Pero Adán viene y es confundido por el enemigo. La historia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es engañado y cede. Adán, el primer Adán, ¿sabe lo que Adán significa, verdad? Significa humano o humanidad. Ese significa. Entonces, con Adán es la humanidad quien ha fallado. Y comienza el mundo a deteriorarse. Viene después de la incursión del enemigo de Satanás, que viene y lo confunde. Y comienza el mundo a caer en diferentes problemas. Divisiones, guerras, persecuciones y todo esto. Y comenzó la familia hasta que viene y hay que destruir, se destruye todo lo creado. Pero una familia, Noé y sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, encuentran gracia y junto con sus esposas y todos los animales son salvos por voluntad de Dios en un arca. Estoy parafraseando brevemente la historia. Entonces, de nuevo comienza Dios con una familia después del diluvio, ¿verdad? Y bueno, relata toda la maldad que hubo antes y por lo que se terminó. Comienza en este tiempo, no vamos a ver el tiempo cronológico, se entra el tiempo al principio y se ve más o menos, es que se da la historia de Job entre este tiempo. Y sigue el mundo cayendo en problemas, ¿verdad? Ya no es Noé solo, sino ya es que la humanidad va creciendo, que se va repoblando, así como comenzó al principio, esa que fue destruida, a repoblarse de una familia, Adán, ahora se está de Noé, pero sigue cayendo. 10 generaciones, vamos a decir 10 generaciones más adelante, viene Dios y levanta a Abraham y le da promesa a Abraham. Abraham, como un paralelo de Cristo, del sacrificio del Padre sacrificó a Cristo, se le pide que sacrifique al Hijo y Él va a sacrificarlo. El Padre sacrificando al Hijo. En ese momento no podía ser suficiente para suplir toda la necesidad de la humanidad, para calmar la ira de Dios, por cuanto no era sangre perfecta, era hijo de varón, hijo de hombre. Por lo tanto, lo detiene y ofrece sacrificio. Pero mostró una breve reseña del panorama de lo que iba a suceder después. Llega Abraham, cambia, y aún en su edad tiene a Isaac, y viene de Isaac y se levanta y tiene, ¿cuántos? 2 hijos, Esaú y Jacob. Viene de la familia, Dios levanta un pueblo. En un momento dado, Dios le cambia el nombre a Jacob y nace o se inicia o da el pueblo de Israel. Pero sigue. Pero hay 12, los puntos clave. Un breve paréntesis ahí. Dios le prometió a Abraham en su simiente. Le voy a poner un ejemplo. En mi tierra, en mi país,
hay un departamento, que se llama SENASA. SENASA se encarga de que a los agricultores, para cuando vayan a sembrar su tierra, sacar una semilla perfecta, buena. No vamos a decir perfecta, a nuestra forma de evaluación, perfecta y pura, limpia. Entonces, él cubre ese vivero, ese lugar, ese invernadero o ese punto donde preparan la semilla con unos mosquiteros, con plagas, con esas mallas que usted ve que le ponen en los viveros, ¿verdad? Para evitar los contactos, las plagas, los daños, todo. Para mantener una semilla limpia y perfecta. Esa semilla limpia, cuando llega el que quiere sembrar, vamos a decir maní, arroz, vamos a decir, va a SENASA y se le entregan semilla limpia, pura y segura. Cuando la cosecha, eso le garantiza al gobierno que la semilla, la producción siempre sea buena. ¿Qué pasó? Dios está preparando en Abraham un pueblo para un descendiente. Y de ese pueblo, así como ese ejemplo de que prepare la agricultura, un pueblo busca una simiente que sea y va llevando pueblo. No que no fallen, no un pueblo que no falle, sino un pueblo que sepa arrepentirse y que sepa ir a Dios. Como decía la pastora, porque el pueblo llega, los son perdonados, vuelven y caen, volvían y tenían juicio, ¿verdad? Para eso. Entonces llega Abraham, tiene a Isaac tiene a Jacob y a Esaú, y luego vienen las 12 tribus, lo que nos atañe, lo que hemos estado estudiando todo el tiempo, ¿verdad? Vemos que realmente Dios tiene su plan correcto y desarrolla en el plan mandar, sabiendo que viene la hambruna, a proteger a su pueblo. ¿Cómo protegió a su pueblo? Mandando a José delante. ¿Cómo lo mandó? Vendido, como fuera, los hermanos por envidia, por lo que fuera lo vendieron y llega. Pero va y conservas al pueblo. Seguimos a paso agigantado y vemos que el pueblo de Israel es protegido y vive 430 años allí, ¿verdad? Hasta que Dios también prepara a unas personas para sacar a su pueblo de la esclavitud. ¿Cómo lo prepara? Pone el hijo a Moisés. Conocen la historia de Moisés, cómo va en una barquita, cómo baja a palacio Faraón para que sea conocido. Es una forma de darle a conocer, y aunque después sale, pero es conocido por la hija de Faraón, es conocido en el palacio, en el reinado, ¿verdad? Este hombre lo manda. Fíjese que Dios vamos corriendo la historia, viene este hombre y sale y es sacado de Israel de Egipto. Pero este pueblo cruza todas las señales y milagros y prodigios. Incluso es una repetición ahí, cuando vemos lo que hizo de todas las plagas y todas las cosas. Cuando nos vamos a Apocalipsis 11:6, el caso de los 2 testigos, vemos que dice, hay unas versiones bíblicas que dicen como que tiene poder para convertirle, ¿verdad? Bajar fuego, todo eso, que es lo que hizo Elías, y de Moisés, toda la plaga que pueda, como en los días. Hay una versión que dice, como en los días de su profecía. Normalmente 11:6 dice, en los días de su profecía, pero hay otra versión que dice, como en los días de su profecía, lo que no nos deja la duda de los 2 testigos. Es una confirmación de los 2 testigos, Moisés y Elías. Pero seguimos, porque esa parte es también del Antiguo Testamento. Es del pueblo de Israel. ¿Qué pasa entonces con este pueblo? Pasa y llegan al Éxodo. Aquí se da el gran problema. Van allí en el Sinaí, en todo el monte, en todos los lugares, y comienza a fallar el pueblo de Dios, vuelve a fallar el pueblo de Dios. Y tienen que pasar 40 años, como conocemos, dando vueltas por la dureza de su corazón. Sales del pueblo. En este tiempo nacen 3 libros importantes, los 3 libros, Levítico, Número y Deuteronomio. Durante ese tiempo del Éxodo, ahí se originan. Ya tenemos que la redacción, que aunque en parte son medio anónimos, tenemos los 2 primeros, ¿verdad? El Génesis y Éxodo. Pero ahí en ese tiempo se originan esos 3 libros, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero viene y el pueblo sigue, para ir más rápido,
muere Moisés, no entra a la tierra, pero lo lleva. Pero Josué, entra a su pueblo. Es la historia del Antiguo Testamento, que estamos abreviando. Este pueblo entra, hay reverdía, hay problemas, hay divisiones. Comienza entonces aquí una nueva forma. Dios es el rey y quien le gobierna a través de profetas, de hombres como, ¿verdad? Pero viene entonces la época de los jueces, se levantan jueces y comienzan los jueces, la época de los jueces, para dirigir al pueblo, para guiarlo, para aconsejarlo, para instruirlo. Habían unos jueces que actuaban, como vimos en los diferentes estudios, que actuaban correctamente y iban con Dios, y el pueblo progresaba, venía otro y él trabajaba contra Dios, y Dios lo llamaba, le decía que iba a haber juicio, y seguían. Pero seguían, unos sí, unos no, y en esa forma. Llegan y pasamos las 12 tribus. Ahí vienen las 12 tribus, se dividen las 12 tribus. 10 tribus son las tribus, ¿recuerdan? Del norte. 2 tribus, las tribus de Israel, que van de Judá, del sur. Las 10 tribus del norte, si nosotros vemos y chequeamos y estuvimos viendo en todo lo que estuvimos viendo, ¿qué pasó con esas 10 tribus? Prácticamente fueron borradas. Desaparecieron, borradas. Hay alguien que dicen que aparecerán, que están escondidas, que están distribuidas entre las... Pero el caso es que de esta tribu desaparecen. Las otras 2 tribus que van del sur son los que van aquí. ¿Qué pasa? Luego vienen y siguen dirigiendo. Entonces pasan, vienen y hay problemas. Anteriormente a eso, ahí en ese lapso, después de los jueces, el pueblo dice, mire, Señor, nosotros queremos reyes, como las demás naciones. ¿Verdad? ¿Recuerdan esa etapa, verdad? Queremos reyes como las demás naciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, ahí vienen los conflictos que dice Samuel, que no, pues, dice Dios, no te preocupes, no es a ti que te están rechazando, es a mí que me están rechazando, y sigue la historia que conocemos, que podemos resumir. Entonces, le dice la consecuencia, incluso le dice Dios y todo lo que va a suceder. Pero sucede que dice, ok, y ahí nace ¿quién? ¿Cómo? Saúl, el primer rey. Todo va bien con el gobierno de Saúl, todo va perfecto, todo va correcto, hasta que vienen los filisteos y entran en el pleito y en los problemas. Ahí se desmoraliza el reino, el rey, con todo su... Porque anteriormente no se desmoralizaba porque el rey era Jehová. Cuando Moisés levantaba la mano, ganaban la batalla y no había problema. ¿Me entiendes? Pero aquí se desmoraliza y se mete en temor el rey y no se atreve a salir al frente, porque el que está allá es un gigante. Ahí nace entonces, ¿quién? David. Entonces viene David, no con espada ni con ejército, sino, entonces viene y derrota a Goliat. Entonces ya ahí tenemos, y ahí comienzan los problemas y las persecuciones hasta que llega entonces el gobierno, el rey, el reinado de David, sale de David. Pasamos, ¿ves? Estamos tratando de aproximarnos lo más pronto posible al Nuevo Testamento, porque ¿qué pasa ahí? Después de esto ya David. Viene entonces y hay problemas. Ahí vienen las divisiones, ahí vienen las persecuciones, la redistribución, ahí vienen los ataques, los babilónicos, todos los problemas y todas las situaciones que ha venido haciendo. Los reyes y los sacerdotes, los reyes elegidos, son de las partes de los problemas que tuvimos. ¿Qué estuvimos viendo en todos los reyes? Lo que decían los profetas menores, los profetas, todos de los reyes y los sacerdotes, que estaban haciendo las cosas contra Dios. Estaban haciéndolo mal. Uno venía y lo hacía bien, y otro venía y lo hacía mal. Hasta que llegamos ¿a quién? Llegamos a Salomón. Ahí, en esos términos, esos reyes, entran los medos, los babilonios, que destruyen, que dispersan, que llevan cautivos, que llevan todo. Y vemos la historia de todos ellos, cómo van desapareciendo las diferentes tribus, las 10 tribus que desaparecieron. Pero esas 2 tribus, la tribu de Judá permanece. Saben que con las 2 tribus que se fueron del sur eran Benjamín y Judá, ¿verdad? Entonces, pasamos a Salomón, seguimos para bregar. Viene
Y en el tiempo de Salomón hay distribución de judíos que se esparcieron por muchas partes, por muchos lugares. Pero luego, cuando muere Salomón, ¿qué pasa? Ahí es donde viene la división de la tribu. Llega Jeroboam, que era un comandante de la tribu. ¿Recuerdan Jeroboam? Lo repetimos muchas veces cuando estábamos estudiando, ¿verdad? Era uno de los comandantes ¿de quién? De Salomón, del rey de Salomón. Y se va con las 10 tribus del norte. Ahí comienzan la distribución, los problemas, ¿verdad? Y Roboam, hijo de Salomón, ¿verdad? No el comandante, ese se va con la tribu del sur. ¿Ve? Y comienza entonces ahí, siguen ahí, ya esta parte casi borrada, las 10 tribus, seguimos hablando ya nada más con el pueblo de Israel. Comienzan a traer y a distribuirse los judíos por diferentes partes en ese tiempo, por todas partes, y hubo diferentes gobiernos en ese tiempo. Después de la muerte de Salomón, después de este tiempo. Entonces llegamos a los tiempos de los profetas. Cada profeta iba llamando la atención al pueblo, a los reyes, a los sacerdotes, ¿verdad? A los profetas, incluso habla a través de los profetas que hacían las cosas, profetizaban por dinero, y muchas cosas de esas estuvimos viendo. Llegamos ya al último de ellos. ¿Cuál de ellos? Entonces tuvimos en esos libros, en este recorrido podemos decir que tuvimos los libros del Pentateuco, tuvimos los libros de historia, que también si vemos, tenemos los libros poéticos, ¿verdad? Tenemos los salmos, tenemos todas lo que tenemos, los libros distribuidos. En el caso de hubieron profetas ahí que no se hablan como profetas mayores ni como profetas menores, que son considerados como profetas tempranos, porque si vemos a Josué, ¿me entiendes? Si vemos también el mismo Apocalipsis dice de Moisés, y hay escritos que dicen que no hubo profeta como él. ¿Como quién? Como Moisés. Pero fueron profetas que no se mientan como los 4 profetas, sino como profetas tempranos, unos profetas ahí. En los jueces vimos también que hubieron jueces muy importantes, ¿como cuáles? Los más destacados fueron Gedeón, Sansón y la que predicó la hermana Débora, Débora, recuerden el estudio que dio ella de Débora aquí mismo. Hubieron otros, pero que como pero Ru no era, que participó bastante, pero no era juez, ¿verdad? Un dato importante, que la participación de Débora fue desde Persia, no fue directamente ya desde Judá, fue en la dispensación. Estaba afuera todavía. Podemos ver también que cuando llegamos ya a Malaquía, después que recorrimos todos los profetas que estuvimos viendo, llegamos a Malaquía, el último de los profetas, y se cierra el tiempo de la comunicación hasta Jesús, que viene y nos manda el Consolador. Entonces, ¿con qué cerramos el Antiguo Testamento? ¿Con qué libro? Con Malaquía. Le quise hacer un breve resumen, un breve recorrido por todo, pero... O sea, en conclusión, Dios desde el comienzo ha estado demostrándole al hombre cuánto lo quiere, cuál es su prioridad, o sea, la prioridad del hombre sobre toda la creación y el propósito por el que fue creado el hombre. Amén. Entonces, lo que yo noté fue que a lo largo de lo que hemos estudiado todo el Génesis, el pueblo al final ya estaba demasiado duro. Porque cuando nosotros vemos cómo trataban los otros profetas a su pueblo, ellos aún todavía buscaban de él. O sea, de una u otra manera, mal o bien, se volvían porque había como algo en ellos todavía de querer buscar a Dios. Pero en el pueblo de Malaquía, cuando llegamos a Malaquía, que es cuando ya Dios le da el ultimátum, porque empiezan ya diciéndole en qué nos has amado, en qué nos has cuidado, en qué nos has tenido en cuenta. Ahí ya uno puede ver la gran dureza
de corazón que ya tenía el ser humano, que no lo veíamos en los otros profetas. En los otros profetas, una vez que ellos entendían y aceptaban que lo que estaba diciendo el profeta era verdad, ellos buscaban de Dios. Pero en el último, ya el pueblo estaba, su corazón estaba cauterizado, ya era un corazón de piedra. Entonces, en el primer comienzo le hablaba, trató de hablar Dios diciéndole, mira, yo los he amado así, siempre los he cuidado. Miren que han sido tan infieles que aún yo los he preservado a lo largo de toda esta historia, pudiéndolos haber fulminado en el minuto 1. Y incluso después le llama la atención a los jueces. Miren todo lo que ustedes están haciendo. Y después ya a lo último, ya directamente le dice, ¿sabes qué? Yo ya no voy a lidiar con ustedes. Voy a enviar a alguien que va a ser el elegido, que va a ser el que va a traer a mi pueblo a mí. Y se calla la boca y no habla más por 400 años hasta que viene el ángel y avisa a la gente que su hijo ha nacido. O sea, lo que Amén. yo he notado de eso es cómo el pueblo fue endureciéndose a tal punto que ya... Desde el principio vimos dureza. Desde que el enemigo se entró a la cuchara en el asunto, empezaron la dureza y la maldad. Vimos el recorrido. Por eso quise hacer un breve recorrido hasta Malaquías, por el motivo de esas cosas, ¿verdad? Vemos cómo se da. La persistencia de la gente cuando querían, porque por ejemplo, en el caso de Jacob, fue engañado. ¿A quién era que él quería? A Raquel. Pero ¿qué le hacen? Le engañan y se la cambian. Por ella, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí entonces? Que le dicen, no, espérate, es que la mayor, ¿pero qué? Pero al final se la lleva a las dos, ¿verdad? Entonces, el problema es, el recorrido es persistir, lo malo es persistir en contra de la voluntad de Dios. Lo bueno es arrepentirse y coger el camino que Dios quiere. Dios en todos los profetas que estuvimos viendo, tiene ¿qué pudimos ver? Juicio, arrepentimiento y restauración. Hermano, diga. Si me permite 3 minutos, los 3 minutos los quiero personalizar, porque quiero agregar algo importantísimo sobre esto. Y creo que nos abre a todos los ojos sobre esta línea. Ya que estamos hablando del Antiguo Testamento, voy a hacer esto para que tengan visualizado. Primero, oiga bien, escuche y llévese estos números porque esto tiene que ver con numerología bíblica. Dios trabaja con números. Gracias, mi hermano. Dios trabaja con números. Entonces vemos la historia como hemos ido aprendiendo en todo lo que es el estudio del Antiguo Testamentario y todo lo que pasó en todo ese tiempo. Pero es interesante conocer la cronología bíblica de cómo es que Dios va funcionando, y el hermano estaba explicando muy claro sobre cómo Dios iba funcionando. Primero, Dios le da al hombre desde su creación 1656 años. Yo creo que ya ustedes lo conocen eso. Esos 1656 años lo provee desde la creación del hombre hasta el diluvio. Y luego termina el diluvio, comienza una etapa o una era nueva. ¿Cuál es esa era nueva? Cuando Noé sale del arca. Y luego nace, óigame bien, interesante estos números, porque estos números le van a dar a usted a entender los tiempos y las edades. Sí. Aquí hay un número que voy a marcar. Yo no sé si tenemos todo mucho el tiempo de lo que estoy marcando acá. Marqué ese número para que usted vea cómo Dios funciona. En estos primeros 1656 años, Dios trató con el hombre ¿para qué? Para que entendiesen cuál era el plan que él tenía con él, con nosotros también. Pero claro, está hablando de la antigüedad. Y luego Dios provee, después del diluvio, unos 425 años, que es cuando nace ¿quién? Abraham, ¿verdad? Abraham, así es. 10 generaciones más o menos. Digan, Abraham, mucho Abraham, pero como Abraham no Abraham. Entonces, luego Dios permite en ese lazo de tiempo lo que está sucediendo con estos números. Fíjese qué interesante. Desde Abraham hasta David pasaron 560 años. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 560 años.
De la deportación de Babilonia hasta Cristo, 560 años. Y de Cristo hasta ahora, hemos dicho que están transcurriendo 2023, ¿verdad que sí? Eso es lo que hace. Entonces hay que hacer un cálculo sobre estos números que están aquí, ¿verdad que sí? Los 500. Ya está la suma allí. ¿Verdad que sí? Usted, pues Pastor es rápido. Entonces, mira qué interesante. Entonces, cuando nosotros miramos qué es lo que significa todo esto, el mismo calendario que hebreo. Este es el calendario hebreo. Esto que está aquí. Entonces, podemos hacer la suma de diferentes formas. Si, por ejemplo, decimos desde Adán hasta Cristo pasaron unos 3.761 años. Y de Cristo hasta acá pasaron unos 2.023 años. Cuando haces la suma, te da el mismo calendario hebreo. No hay pérdida. ¿Qué estoy diciendo con esto? Porque no hay tiempo. Podríamos ahora desglosar cómo Dios viene trabajando con el hombre para traer a la luz lo que hoy conocemos al pueblo de Israel. El hermano estaba explicando muy claro sobre la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que son las únicas dos tribus que están ahora en el Medio Oriente. Esas otras 10 tribus están dispersadas. ¿Por qué? Por causa de un hombre llamado Salomón que hizo todo lo que hizo, todo su revolú, y las tribus están. Pero fíjense lo que hace Cristo. Le muestra al pueblo, y se lo dice Israel también, y lo dice Pablo, que Cristo va a recoger los esparcidos de Israel para reunirlo de nuevo con su pueblo. Lo vas a traer. Y quiero que sepa que desde el año 1948, ¿verdad que sí? Fíjese que 1948 es el año donde nace la nación de Israel. Ahora, fíjese qué interesante que cuando usted toma en el tiempo de cuando nace Abraham, precisamente en la era adámica, precisamente es el año 1948. No, eso es para pensarlo 10 veces ahora. Abraham, esto es para pensarlo 10 veces. Abraham, como padre de la nación, fíjese, nace en el año que nace la nación de Israel en el tiempo contemporáneo. Pero eso es otra clase que la vamos a dar después aparte. Le agradezco que me haya dado la oportunidad de darle esta numerología para que usted entienda el calendario hebreo que no tiene pérdida desde Adán hasta el tiempo contemporáneo. Y cuando estudiamos la historia y estudiamos los libros que estamos oyendo de los profetas y todo lo que sucedió, quiero decirle también algo que el hermano dijo y quiero ponérselo claro. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Son dos entidades totalmente aparte. Nosotros no somos Israel de nada. Nosotros somos iglesia, cuerpo de Cristo. El pueblo de Cristo. Somos cuerpo de Cristo. Israel es una nación aparte y Dios, por lo trato que hizo con este varón llamado Abraham, Él va a cumplir con ese pacto que se llama el pacto abrahámico en los últimos tiempos. Pero hay otro pacto que se llama el pacto palestino, que se ha de cumplir también para los tiempos que estamos acercándonos. ¿Cuál es ese pacto palestino? Bueno, Él le dio un pacto también al hijo de Agar. Y si le dio un pacto al hijo de Agar, ¿qué fue? ¿Con quién? Con Ismael. Y quiero que sepa que en verdad debemos de orar por la nación de Pakistán. Hoy recibimos toda la información, pastor, de lo que nosotros le mandamos. Yo lo mandé a nombre de la iglesia para Pakistán y está encantadísimo. Y nos mandaron un reporte de todas las cosas que le han comprado a la gente que no tenían colchones, sábanas y todo, porque le quemaron todas las casas allí. Así que le pido que nos ayuden a orar en eso por esos pastores que están allí y que ya conocen que nosotros estamos tratando de ayudarles desde acá. Así que eso es lo único que podemos hacer nosotros, ayudar a aquellos que están en necesidades. Muchas gracias. Gracias. Bueno, así que bendiciones, porque ya son las 20, ya cogimos las 15. No vamos a seguir más. ¿Hay alguien que quiera decir algo más nada o terminamos porque es bien tarde ya? Restauración, porque Dios restauraba al pueblo después que lo hacía.
Nos despedimos en oración, terminamos así y nos preparamos para el próximo domingo, que estaremos en adoración. Y después, y el próximo miércoles continuamos con el libro de Mateo.